Vamos a hacer una oración para encomendarnos en la mano del Señor, para compartir la palabra del Señor y ser ministrados por la preciosa palabra, palabra de vida eterna. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por poder estar aquí, por un día más de vida, por un día más, mi Señor Santo, Dios de la gloria, para poder ponernos a cuenta contigo, Padre. Gracias, mi Señor, ministra sobre nuestras vidas, Padre. Gracias por ese amor tan grande y esa misericordia y la paciencia que tú nos tienes, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Padre Santo, te rogamos que tu preciosa palabra halle cabida en nuestra vida, Señor, que podamos ser realmente una tierra fértil, Padre, para tu palabra, Padre Santo bendito. Te rogamos que tú estés ministrando esta palabra, Señor, sobre todos aquellos que escuchan, mi Señor, por audio, en WhatsApp, Padre Santo bendito, por aquellos, Padre, que ven, mi Señor, en YouTube, en Facebook, Padre. Que tú estés ministrando, salvando, rescatando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, que podamos ser útiles, Padre, en tus manos, mi Señor. Habla por nuestra boca y habla para nosotros, exhórtanos, repréndenos, redargúyenos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que realmente, Padre Santo bendito, mi Señor, podamos cada día proceder al arrepentimiento, Señor, para, mi Señor, ser limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y poder tener acceso a esa salvación tan grande y tan linda, Padre. Te rogamos, mi Señor, por todos nuestros hermanos que están con quebrantamiento de salud, que tú estés sanando, Padre, que tú estés llevando sanidad, mi Señor, Padre Santo, y todos aquellos, mi Señor, bendito Dios de la gloria, que son, mi Señor, atormentados por el diablo, Padre, saca a luz todas las cosas, mi Señor, deja en evidencia, Padre, dónde está, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, la potestad que el diablo tiene en sus vidas, Señor. Confronta, Padre, guía arrepentimiento, Padre, ayuda a desligarse, mi Señor, a renunciar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que realmente puedan ser libres, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, precioso el Señor. Amén. Vamos a irnos al Viejo Testamento, vamos a ir a Malaquías. Precioso el Señor. Es el libro anterior a Mateo, ¿verdad? El último libro del Viejo Testamento. Precioso el Señor. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 13. Alabado sea su nombre. Gloria a su santo nombre. Precioso Padre, te alabamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Malaquías, capítulo 3, versículo 13, dice por subtítulo ahí, diferencia entre el justo y el malo. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito es el Señor. Tenga Dios misericordia en nuestras vidas, sea ministrada esta palabra sobre nosotros. Amén. 3, versículo 13. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Dice ahí, diferencia entre el justo y el malo. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Me encantó esta palabra, ¿no? Porque, o sea, el subtítulo dice, ¿no? Diferencia entre el justo y el malo, ¿sí? Y nos pone ahí el pueblo de Israel, ¿sí? Llegó un momento que decían, ¿de qué nos adelanta servir a Dios, verdad? Si todos los otros hacen y deshacen y no les pasa nada. Y a muchos de nosotros nos ha pasado a veces mirar, ¿sí?, a las personas que hacen maldad, que hacen cualquier cosa y son prosperados, les va bien, todo les va bien, uno los ve tan felices, contentos de la vida y aún siguen progresando, ¿verdad? Y es como acá dice, ¿no? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor.
O sea, los comentarios, el sentimiento y el pensamiento del pueblo fue violencia para el Señor, ¿sí? Y dice, entonces ellos le dijeron, ¿y qué hemos hablado contra ti? Y dice en el 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, ¿sí? O sea, veía el pueblo, ¿no? Hacían cualquier cosa y aparentemente no pasaba nada. Es exactamente lo mismo que le dijo el diablo a Eva, ¿no? No te preocupes, no van a morir, pueden comer, no van a morir, ¿no? Y ellos decían, no les pasa nada, no les pasa nada, o sí les pasa y les va a pasar, ¿verdad? Pero muchas veces el pensamiento de los cristianos, o de cuando desmayamos, cuando flaqueamos en nuestra fe, miramos alrededor y vemos que nosotros nos esforzamos por servir al Señor y vemos los otros que hacen cualquier cosa y les va bien. No les pasa nada. Aún mucha gente que se levanta contra nosotros y parece que les va precioso, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿no? Dice ahí en el 16, entonces los que temían al Señor, temían, pasado, ¿no? Temían, los que temían, hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y dice ahí en el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿verdad? Y aquí en este versículo, en el 17, el Señor mismo nos hace entender cuál es la importancia del servicio al Señor, del seguir sin desmayar, ¿sí? Sirviendo al Señor. Él dice, y serán para mí especial tesoro, ¿no? Pero aparte no dice que son perfectos, que son santos, que no pecan, no, dice que Él los va a perdonar. ¿Por qué? Porque le sirven, porque le siguen con un corazón sincero, ¿verdad? Que no desmayar, nos alienta la palabra muchas veces a no desmayar, ¿sí? Que no nos pase como le pasaba aquí al pueblo de Israel, que miró para el costado y dice, bueno, caramba, yo me esfuerzo en hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Y a ellos no les pasa nada, pero nosotros tenemos que tener bien presente cuál es la promesa de Dios, que es la salvación y la vida eterna, ¿sí? Que haciendo cualquier cosa no la vamos a obtener. Por eso en el 17 dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿verdad? O sea, va a llegar un momento en la vida o en la muerte, depende, no sé dónde estaremos, en el cual todos nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre el justo y el malo. Que no nos suceda como del rico y Lázaro, ¿sí? Que cuando él razonó, ya era tarde, estaba, ¿sí? En el infierno, estaba atormentado por una llama, ¿sí? Entonces, que realmente no desmayemos en nuestra fe, no desmayemos en el servicio al Señor, ¿sí? Porque eso es especial tesoro para Él, ¿sí? Y Él nos perdonará. O sea, dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Cuando nosotros amamos al Señor y queremos servirle y seguimos a pesar de todos nuestros desastres, lo que nosotros podemos ir haciendo de la mano del Señor va cubriendo nuestros pecados porque Él nos perdona, porque Él nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces quedémonos que retumbe en nuestra mente, en nuestro corazón, y serán para mí especial tesoro aquellos que les sirven, que son sus siervos, ¿verdad? Y como lo hemos venido tratando y repasando, ¿quiénes son sus siervos? Obvio, los que les sirven. Y para servir, ¿qué es lo que hay que hacer? La voluntad del Señor. Ser obedientes al Señor y dejarnos guiar por su preciosa palabra, ¿verdad? Imposible dejarnos guiar por Él y por su palabra si nosotros no buscamos de Él y no buscamos de su palabra.
Entonces no podemos desmayar, no podemos conformarnos, no podemos bajar los brazos. Tenemos que buscar y tenemos que seguir buscando del Señor incansablemente, ¿sí? Vamos a seguir con este mismo tema, pero vamos a ir a San Juan 6. San Juan, capítulo 6. Alabado sea su nombre. Y vamos a empezar del versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Precioso el Señor. San Juan, capítulo 6, versículo 22. ¿Sí? Dice ahí, la gente busca a Jesús. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, ¿sí? Estos eran los que habían sido alimentados por el Señor, ¿tá? Entonces el Señor se fue a orar, sus discípulos se fueron en una barca y ellos vieron ahí que los discípulos se habían ido, Jesús no se había ido con ellos, pero no lo encontraban. Dice en el 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al mar, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Podemos decir, qué bueno, ¿no? Estaban buscando a Jesús. ¿Sí? Y así, o sea, todos tenemos que buscar del Señor, ¿no? Pero vamos a ver en qué manera ellos buscaban. Porque no estaban con los discípulos, no eran discípulos, era gente que buscaba a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver dónde estamos nosotros, si somos gente que busca a Jesús o somos discípulos del Señor, ¿sí? Dice en el 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? O sea, ni siquiera les contestó lo que le preguntaban. ¿Cuándo llegaste acá? O sea, ¿qué te hiciste que no te vimos? No supimos cómo te fuiste. ¿Sí? Ellos buscaban a Jesús. Ahora, ¿cuál era el motivo para que ellos buscaran? Esa es lo que le llama el Señor la atención, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, venían como se dice, ¿no? Y como dice, por los panes y los peces. Por lo que el Señor les había dado, estaban buscando al Señor, ¿sí? Dice, no por las señales, o sea, no habían creído en Él. Veían lo que les daba y lo seguían por eso, ¿sí? Dice en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Trabajad no por la comida que perece. El siervo trabaja para el Señor, sirve, ¿sí? Pero, ¿cuál es el motivo por el cual servimos al Señor? Por el cual seguimos al Señor. Recordemos que Pablo en cierto momento dice que la palabra del Señor es predicada por contienda o por lo que sea, pero es predicada la palabra, ¿verdad? Y que a él le sería cosa muy gravosa no predicar. Ay de mí si no predico la palabra, si no predico el evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está nuestro corazón realmente? ¿Estamos siendo discípulos o estamos siendo gente que sigue a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Y cómo lo buscamos? Porque en el por qué lo buscamos está el cómo realmente. Muchas veces nosotros decimos, ay, quisiera orar más, quisiera esto, aquello, pero nunca puedo o no me sale o no, o cuando llego no sé. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Qué queremos del Señor? ¿Sí? Realmente, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué entendimiento realmente tenemos de lo que el Señor nos llama a hacer, verdad? Por eso les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y sabemos, y lo vamos a leer, ¿verdad? El subtítulo dice, Jesús, el pan de vida, ¿sí? Esa comida
por la cual nosotros tenemos que trabajar. Y dice que a vida eterna permanece, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ahondar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es la única manera de comer ese pan, ¿sí? Porque podemos decir, sí, la Santa Cena participamos del pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y bebemos el jugo de la uva, que simboliza la sangre, que permanecemos en el pacto, y todo lo entendemos. Bien, ahora, si yo tomo el pan o participo del cuerpo de mi Señor Jesucristo y realmente no le estoy buscando, tratando de conocerlo, preguntándole, queriendo saber todos los detalles de Él, yo no me estoy alimentando. Porque ahora vamos a leer esta palabra y vamos a ver qué es la comida que Él nos da, qué es, ¿sí? Como Él mismo lo dice aquí en la palabra, ¿verdad? Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos que entender qué significa creer en Jesús. ¿Qué significa? Porque podemos decir: sí, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Sí, yo creo que Dios vino en carne. Yo lo puedo decir, pero ¿realmente creo? Porque si yo creo, ¿no? Como dice el Señor: si me amarais, las obras de mi Padre harías, ¿verdad? Entonces, si yo creo, le amo. Imposible no amar al Señor si realmente creemos en Él. Va de la mano, va enrabado, tenemos que llegar, o sea, entendemos con nuestra mente el sacrificio y pero como que es algo lejano, ¿no? Algo que alguien hizo hace mucho tiempo y bueno, Él me salvó y lo entiendo en mi mente. Lo siento en lo más profundo de mi ser, lo siento en lo más profundo de mi corazón. Llego a quebrantarme en la oración dándole las gracias por lo que pasó solamente para librarme de la muerte. ¿Sí? O sea, tremendo sacrificio por mi vida, por la vida de cada uno, ¿verdad? O sea, tenemos que llegar a comprenderlo en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Dice en el 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, verdad? Dice que era gente que seguía a Jesús y aparentemente tenían intención, ¿no? Preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si nos volvemos unos versículos atrás, en el versículo 26 le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea que ya en el 26 les estaba diciendo que ellos no le creían, no creían en Él. ¿Sí? Y ahí en el 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, habían visto y no creían en el Señor, ¿verdad? Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio a comer, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad no era ¿qué señal haces o qué obra haces? ¿Qué nos vas a dar tú? ¿Qué nos ofreces tú? ¿Sí? No entendían que era el mismo Dios, no creían, no les llegaba el entendimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no estemos buscando al Señor por lo que Él nos da o nos va a dar, o por lo que le estamos pidiendo, ¿no? Tenemos que seguir al Señor porque Él nos amó, porque nos libró de la muerte, porque es el único camino a la vida eterna. Amarlo por lo que Él es y no por lo que Él da. Por eso el Señor dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros no tenemos que buscar al Señor esperando, bueno, yo lo busco porque Él me va a dar, me va a suplir. No, recordemos que aún Él permite, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis, que dice: su testigo fiel fue muerto. Antipas, mi testigo fiel fue muerto donde mora Satanás.
Sí, dice que era un testigo fiel, o sea, era un hijo de Dios. Y él mismo permitió que muriera, que lo mataran, ¿no? O sea que Dios permite enfermedad, permite dolor, permite muerte, permite muchas cosas, ¿sí? Y nosotros estamos quizás engañados o confundidos pensando que porque seguimos al Señor estas cosas no nos pueden pasar o que vamos a seguir al Señor para que estas cosas no nos pasen. No, tenemos que seguir al Señor conscientes de lo que esto representa, ¿verdad? Ahí les pedían señales, les pedían obras, ¿sí? Y el Señor le decía en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, se lo dice antes, ¿sí? Y luego ellos todavía le piden señal, y Él les estaba diciendo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales las tuvieron enfrente, y no las entendieron, no vieron. Se regocijaron porque les dio de comer, ¿sí? Y porque les dio pan y les dio peces, multiplicó, ¿no? Pero no entendieron nada, solo se saciaron y querían mantenerse sin hambre, ¿sí? Pero físico, carnal, no entendían, ¿sí? Dice en el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí? Esa era la gente que seguía a Jesús. Lo habían visto, pero no creían. Acá le dice en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es espiritual, ¿sí? Pero dice el que a mí viene, o sea, el que me busca, y el que cree, ¿sí? O sea, el que pone por obra. Son dos cosas, ¿sí? Buscar y poner por obra. Si nos quedamos con el buscar, nos falta la otra parte, ¿verdad? Nos dice poner por obras. Dice en el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y podemos decir, bueno, entonces Dios tiene escogidos. Sí, Dios tiene escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que buscan y creen. ¿Quieres ser escogido? Busca y cree. No hay un nombre que diga fulano de tal es escogido. El Señor ve los corazones, el Señor sabe, ¿sí? Pero son escogidos aquellos que hacen la voluntad del Padre, que buscan y creen, que anhelan realmente. Esos son los escogidos del Señor, ¿sí? Muchos llamados, pocos escogidos. Todos son llamados porque Cristo murió y lo vamos a ver por el mundo, para darle vida al mundo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los que se toman, los que creen, los que buscan, ¿sí? Dice, iba en el 38, viene, no le he hecho, el 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que no va a haber alguien que busque y crea que se pierda. Porque ese va a ser un escogido del Señor, porque busca y quiere y cree y pone por obra. ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos y buscamos del Señor, y no es necesario, o sea, no nos referimos a hacer retiros espirituales y cosas, no, buscar. Nosotros, cada uno de nosotros, en relación al Señor. Señor, yo quiero entender, yo quiero conocerte, Señor, con Él. Edificar la relación con Él. No postrarnos de rodillas para clamar por fulano, mengano, sultano, lo tenemos que hacer, pero determinar un momento, una búsqueda de mostrarle al Señor que realmente queremos conocerlo, realmente queremos entender. Queremos escucharlo, queremos obedecerlo. Si nos dedicamos simplemente a orar, porque debemos de orar, y oramos por los que vamos conociendo, porque debemos de hacerlo y está perfecto, pero no nos preocupamos de edificar nuestra relación con el Señor, no lo estamos buscando como debemos y no le estamos creyendo.
porque Él nos contesta. ¿Sí? Si nosotros queremos saber, Él nos responde. Si nosotros queremos entender, Él nos muestra, Él nos enseña, ¿verdad? Nos dice la palabra, aún desde el Viejo Testamento, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces debemos de buscar y buscar más del Señor, ¿sí? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? No es lo mismo ver que creer, ¿sí? Siempre el ejemplo de un remedio. Yo veo la caja del remedio y leo y dice que sirve para mi enfermedad, pero si yo no me lo tomo con leer el prospecto, no va a hacer nada en mí. Entonces, si yo veo, ¿sí? y entiendo alguna cosa, pero no le creo realmente al Señor y pongo por obra lo que voy entendiendo, no es efectivo en mi vida, ¿sí? En el 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué les dijo? Están murmurando porque no creen en mí, ¿sí? No tienen una relación con Dios, porque ahora lo vamos a ver. Si conocieron a Dios, si buscaban de Dios, Dios les va a guiar a Cristo, que es el camino, ¿verdad? Dice en el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Sí? O sea, si ellos hubiesen buscado de Dios, Dios les hubiese guiado al Hijo, ¿no? Ahora, cuando ya directamente no estaban en una relación con Dios, imposible llegar a Cristo, llegar a la salvación, ¿sí? Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entendemos la importancia de entender qué es creer. Es poner por obra, no es ver, no es saber, es creer firmemente, estar convencido. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Y entonces ellos pensarían, ¿y este que lo tenemos que andar mordiendo, comiendo su carne? ¿O se irá a morir y nos comeremos su carne? Cosa desagradable, ¿no? No razonaban, no entendían. Dice, yo soy el pan vivo, dice en el 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Y nosotros entendemos que el pan o su carne es el pan, ¿sí?
y la bebida, el jugo de uva, y que somos partícipes del cuerpo de Cristo, del sufrimiento de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en el 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la comida? Cuando nosotros comemos algo, ¿no? Vamos a razonarlo así. Yo como algo, mi cuerpo extrae todo lo que es beneficioso y a veces lo que no es, porque también saca las grasas. Extrae todo lo que se puede sacar y lo distribuye en todo el cuerpo. Eso queda en mí, ¿verdad? Si yo como de Cristo, si yo como de su palabra, ¿qué va a haber en mí? El Espíritu es el que da vida, dice en el 63. Y Él es pan de vida, ¿sí? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, ¿sí? O sea, el alimento que Él les daba, los panes y los peces, para nada aprovechaba, alimentaba el cuerpo, ¿sí? Pero el Espíritu era lo que ellos tenían que lograr llegar a tener, ¿verdad? Poder entender. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a tener Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? Con la palabra, ¿no? La palabra. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Por lo cual volvemos y toda la palabra concuerda, la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Pero estaban gentes que seguían a Jesús, discípulos que se molestaban con la palabra, discípulos, ¿no? Y después los que permanecieron, que es lo que vamos a leer ahora, ¿no? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, y eran discípulos, pero no creían. Él dice ahí, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y por qué le seguían? Le escuchaban y entendían, pero no ponían por obra, no creían, ¿sí? En el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no seguían a Jesús. Decidieron apartarse, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el bruto Pedro, ¿sí? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Simón era bruto. Vemos la cantidad de veces que fue reprendido por nuestro Señor Jesucristo, fue exhortado por Pablo, pero él creía. Fallaba, pero creía. Entonces, viajamos un poquito en lo que leímos recién en Malaquías, ¿sí? No se trata de no fallar, no se trata de ser perfecto, no se trata de llegar a un grado de que digas, ay, el ungido, la no sé qué. No, se trata de amar al Señor, de servirlo y de edificar la relación con el Señor. Y para servirlo tengo que creer en la palabra. Tengo que creer en mi Señor Jesucristo. Ese es mi alimento de vida eterna. Eso es lo que me llena del Espíritu Santo, ¿sí? No es metiendo ayunos y horas de ayuno y que digas me encierro en mi casa y oro. Hay que orar y si lo pudiéramos hacer, buenísimo. Pero no es de esa manera que se busca el Espíritu Santo. Es creyendo, es poniendo por obra, ¿sí? Es haciendo todas las cosas, no un pedacito, ¿sí? Buscando del Señor y edificando esa relación con el Señor, ¿sí? Dice ahí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Y aún estos habían creído, ¿sí? Y trabajaban para el Señor. Pero también el Señor nos deja esto aquí colgadito. ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Sabemos que Judas se perdió. Sabemos que Judas servía al Señor. Ahora, ¿cuál era el motivo? ¿No? Quizás había creído en el poder, pero su corazón nunca llegó a convertirse o a amar, a tener el buen fundamento, ¿sí? Nunca llegó. Por eso el diablo le tentó. O quizás también le pasó, ¿verdad? Ya el Señor sabía que le iba a pasar, pero quizás a algunos les pueda pasar, como leíamos recién en Malaquías, ¿no? Siguen al Señor, buscan al Señor, pero de repente empiezan a mirar para el costado, a mirar los otros cómo prosperan, lo que tienen, lo que a mí me gustaría poder hacer y no puedo o no hago. Y no me refiero a pecados ni a cosas, pero quizás cosas, yo qué sé, ir a lugares, ¿no? Que nosotros no haríamos nada malo, pero el entorno tampoco es bueno. Hay mucha cosa, ¿verdad? Que nosotros llegamos a codiciar o a querer, que nos va apartando y podemos mirar a los otros, pero podemos decir, no, el Señor hizo todo el mundo para que nosotros lo disfrutáramos, pero hay lugares donde nosotros no podemos ir porque la gente que está ahí contamina todo, porque no, ¿verdad? Entonces podemos arrancar a torcernos porque estamos mirando para otro lado, no estamos con los ojos puestos en Cristo, nos contaminamos mirando lo que los demás logran y tienen. Y que nos retumbe en la mente y el corazón, como el Señor dijo, especial tesoro, aquellos que me sirven, aquellos que le sirven como de corazón, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice ahí: no os he escogido yo a vosotros los 12, y más le recalca, porque podía decir a vosotros, ¿sí? Pero dice los 12, o sea, a ti también te escogí, Judas. Y uno de vosotros es diablo, o sea, y ya sé que uno me va a entregar, me va a fallar, ¿sí? Pero les daba la oportunidad, ¿verdad? Y dice, hablaba, obviamente ahí da la aclaración, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, ¿sí? Entonces que realmente podamos entender, el Señor nos llama a servirle, a ser sus siervos, a ser obviamente obedientes a la palabra, lo cual no podemos hacer si realmente no creemos. Y creer es eso. Yo puedo decir que creo, pero si yo no pongo por obra, no creo, ¿no? Poner por obra. Y muchas veces pensamos, poner por obra, orar por los enfermos, hacer milagros. No. Poner por obra comienza por dejar que la palabra sea viva y eficaz en mí, ¿verdad? Poner por obra es dejar que el Señor cambie mi vida, que el Señor haga en mi vida lo que sea su voluntad. Si la quieres dar vuelta pata para arriba, que es mi Señor, ¿verdad? Vamos a llorar y vamos a patalear, pero en ese lloro y en ese pataleo, porque muchas veces las cosas que pasan en nuestra vida duelen, le podamos decir al Señor, no me escuches, yo me quejo, pero no me escuches, que sea tu voluntad en mi vida. Dame la fuerza, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas para seguir adelante, sea lo que sea que me toque vivir, ¿no? Pero que no me sueltes y que yo no me suelte, ¿no? Porque el Señor no nos suelta, somos nosotros los que nos soltamos, somos nosotros los que arrancamos a mirar para el costado, a mirar y a decir, como le decía en Malaquías, que ahora después lo vamos a leer para reavivar y tener presente esto, ¿sí? No podemos mirar y pensar que les va bien o lo que tienen o cómo progresan o lo que hacen, ¿no? Nosotros fuimos comprados por precio de sangre, no nos pertenecemos más, ¿sí? Entonces toda nuestra vida, todo tiene que estar sujeto a si Dios quiere, a lo que Dios quiera para nuestra vida. Eso es lo único que a nosotros nos garantiza salvación y vida eterna, que es lo que nuestro Señor nos promete. No nos promete otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que adaptar nuestra vida y entender. Muchas veces el Señor nos suple necesidades, nos suple hasta por demás, porque a algunos les falta, a otros no les falta nada, ¿sí? Pero aún nosotros muchas veces estamos pensando en otras cosas más. Y eso nos afana, nos quita tiempo, nos desvía, nos ponemos a mirar, sí, porque fulano tiene o puede,
nosotros con esto mismo podemos pues, calculamos, pensamos, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ponerlo en las manos del Señor, de corazón sincero, creyendo en la palabra y creyendo que realmente no me importa si tengo, si no tengo, no me importa lo que pase, pero yo quiero seguirte y servirte, no fallarte, no soltarme. Ese tiene que ser nuestro motivo, que no sea que en el día del Señor seamos hallados siendo gente que sigue a Jesús o siendo personas que hallaron dura la palabra y se apartaron, ¿no? O que quizás no nos apartemos porque seguimos, o sea, apartarse. Recordemos, siempre nosotros repasamos lo que es congregar, ¿no? Y congregar es ser de un mismo sentir. Entonces, si yo estoy viniendo a la iglesia y no soy de un mismo sentir, no estoy buscando a Cristo con lo más profundo de mi ser para servirlo, para amarlo, para agradecerle, yo no me estoy congregando con los otros, estoy concurriendo a un lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar muy bien nuestro sentir, nuestro corazón, lo que nosotros realmente estamos haciendo y por cuál motivo nosotros estamos buscando al Señor, ¿sí? Y si no nos damos cuenta, y el Señor que nos ama, le decimos, Señor, muéstrame por qué yo te estoy buscando, muéstrame qué hay adentro de mi corazón, muéstrame quién soy yo, muéstrame lo que tú ves, ¿no? No dice el Señor, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos qué hay, no sabemos por qué nos pasan las cosas o por qué no puedo tal cosa o por qué lo otro, ¿sí? Y el Señor nos dice, cree en mí. ¿Sí? Como le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y aquí estaban esta gente que seguía a Jesús, que había visto todo lo que Cristo había hecho, ¿sí? Y le pedían señales porque estaban ciegos, porque no entendían, porque no veían la gloria de Dios, ¿sí? Entonces que nosotros podamos realmente amar al Señor, creer en el Señor, creer en la palabra, estar alimentados con el pan de vida eterna, ¿sí? Y poder maravillarnos cada día con la obra del Señor, con la gloria de Dios. Todos los días la gloria de Dios está delante de nosotros. Y podemos decir, pues hay días que parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada. Si nosotros realmente oramos, si nosotros realmente estamos en comunión con el Señor, muchas veces el Señor nos muestra de qué nos libra, de qué, o un pedacito, porque a veces no tenemos ni idea de todas las cosas que el Señor nos libra. O como el Señor en situaciones muy cotidianas, muy, digamos, rutinarias, el Señor está ahí, lo podemos detectar, vemos que el Señor está con nosotros en todo momento, ¿sí? Ahora, si nosotros empezamos a vivir, digamos, acartonadamente, como voy a decir, en una rutina, buscamos al Señor, como esa gente que busca al Señor. No, los discípulos se fueron, Él no se fue con ellos, pero acá no está, vamos a buscarlo, vamos porque los otros van, o voy porque sé que es bueno porque tengo que buscar a Dios, no, pero el Señor mira acá el corazón. ¿Cuál es mi motivo para buscar al Señor? ¿Realmente le creo? ¿Realmente creo en la palabra? ¿Realmente estoy alimentado con el pan de vida? Le decían rabí, que quiere decir maestro, ¿verdad? Y un maestro va y dicta la clase, pero no todos aprenden. Hay uno que está en el fondo que está jugando y no aprende, que está distraído y no aprende, ¿no? Entonces depende de la predisposición que tengamos cada uno de nosotros de buscar del Señor, ¿sí? El Señor no va a hacer tic y decir tú sos salvo, no, nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que creer. Y si nosotros queremos ser escogidos de Dios, tenemos que hacer eso, ¿sí? Ver y creer, poner por obra, ¿sí? Comernos esta palabra realmente, entenderla y generar, recrear, ¿cómo se dice? Edificar cada día nuestra relación personal con Dios, ¿sí? No es juego que la salvación es personal, está escrito, ¿sí? Nadie nos va a salvar, no me va a salvar el ir a la iglesia, no, la relación con Dios, con Cristo, es lo que me guía en todas las cosas, ¿sí? Por eso dice ahí, en el 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar del Señor en la palabra,
para tener Espíritu Santo, para que la palabra llegue, ¿verdad? Ahí el Espíritu está con minúscula. El Espíritu es el que da vida, o sea, si a mí mi Espíritu se va de mí, mi cuerpo queda muerto, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. Y dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, nos alimentan. ¿A quién? Al Espíritu, ¿sí? Y corrigen a mi alma, que es lo que yo tengo que tener en santidad para entregarle al Señor, ¿verdad? Entonces que realmente nos aboquemos cada uno de nosotros a poder entender cuál es el motivo real por el cual estamos buscando a Cristo, si es el motivo correcto, ¿sí? Quizás no saber exactamente cuál es el motivo, ¿sí? Por el cual estoy siguiendo a Cristo, o pedirle al Señor, Señor, que el motivo por el cual yo te sigo sea el correcto. Arregla mi corazón. Muchas veces hay cosas que no entendemos en nuestra cabeza, pero sí hay una cosa que entendemos y tenemos que tenerla por certeza, ¿sí? Y es una seguridad para nosotros. Lo leímos hace un ratito. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no nos deja en banda. Si nosotros venimos a Él y le buscamos y creemos, Él no nos deja. ¿Sí? Entonces tenemos que esforzarnos y mostrarle realmente al Señor, buscar de Él y creerle a Él y poner por obra, que significa creer. Amén. Vamos a hacer una oración. Precioso Padre, santo y poderoso, mi Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Padre. Ayúdanos a poder entender, Padre Santo bendito, mi Señor, toda esta palabra que tú nos has hablado, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar como tú mismo nos dices, Señor Santo, Dios de la gloria, que seremos especial tesoro para ti si te servimos, mi Señor. Y servirte es creer y poner por obra, Padre Santo, de todo corazón y por el buen motivo, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que no nos desviemos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, mirando, Padre, las cosas que no nos corresponden, Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Que podamos convertirnos, mi Señor, como tú le pediste a Jeremías, Padre, cada día, Señor, entresacando lo precioso de lo vil, Padre Santo, librándonos de toda carga, de toda contaminación, Señor Santo, y buscando de ti, Padre, porque quien nos fortalecerá en el día de la debilidad, ese eres tú, Señor, porque quien nos exhortará en el día que fallemos, ese eres tú, Padre. Aún tú nos decías allí también en Malaquías que tú nos perdonarás, mi Señor bendito, si te servimos. Ayúdanos, mi Señor, a tener un corazón agradable a ti, Padre Santo bendito, y buscar cada día, mi Señor, en nuestra vida el arrepentimiento y el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.